Hola amigos de Gente Común, ¿cómo están? Un programa más, un programa nuevo y hoy un programa muy interesante. Director, productor, guionista, actor cinematográfico. Nació en Buenos Aires, pero parece que estudió y se preparó en Italia, en Roma, ya nos va a contar él. Muchas películas, La Sonámbula, Adiós querida Luna, La Boya, un montón y otras más que desconozco, que seguramente nos va a contar. Y ahora nos va a presentar Inmortal, su última producción. Les comento algunos actores, porque la verdad que el elenco es Belén Blanco, Daniel Fanego, Diego Vázquez, Patricio Contreras, Elvira Oneto, impecable. Seguramente él nos va a contar. Estamos hablando de Fernando Spinner. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí conversando contigo. Perfecto. Bueno, Gente Común se llama el programa y en nuestro primer bloque siempre lo utilizamos para que nuestro invitado nos cuente su historia, su vida de chico. ¿Qué pasó de Buenos Aires a estudiar en Roma? ¿Qué pasó que te consagraste como director? Contanos un poco. Bueno, yo cuando era un preadolescente, mis padres fueron a vivir a Villa Gesell en el año 70. Así que ahí vivía antes en Barracas y en Parque de los Patricios, así que hubo un cambio muy poderoso. Pasé de ser un jovencito niño preadolescente de la ciudad, a andar descalzo de noviembre a marzo, a ir caminando a la escuela con mis perros y que el portero les diera de comer. Así que fue un cambio muy fuerte que me marcó mucho. De esa época tengo mis mejores amigos, y de hecho una de mis últimas películas, que se llama La Boya, es una película en donde un poco cuento esta amistad y voy a Villa Gesell a hacer una película sobre este amigo que se quedó en el pueblo y que se transformó en poeta, y a través de él descubro toda mi vida y mi padre y mi bisabuelo y mi madre y etcétera. Así que ese fue un momento muy importante de mi vida, vivir en la naturaleza, frente al mar. Claro, y aparte hay que contextuar Villa Gesell en los 70, que no es el Villa Gesell de hoy. Vivían 3.000 personas. Claro. Vivían 3.000 personas, había que hacer 100 kilómetros de tierra para llegar, te atascabas. En Gesell no había teléfonos, no había asfalto. Era realmente irse a un lugar lejano, los colectivos tardaban 11 horas, si no se atascaban. Así que bueno, era un lugar muy, muy lejano y una alegría para mi vida, a pesar de que en ese momento lo padecí, porque cuando uno es un preadolescente tiene una visión diferente de las cosas, pero ahora soy un enamorado y espero que llegue la época en la que puedo ir para pasarme un mes o todo lo más que pueda en Gesell. Y luego tuve una otra vida porque me dedicaba al deporte. Como buen gesellino fui jugador de vóley. Entonces, cuando vine a vivir a Buenos Aires, fui a jugar a Geva, al vóley, jugué un tiempo ahí, después en otros clubes, me dediqué al deporte. Estudié profesorado de educación física. Tocayo, yo soy profesor de educación física también. Mirá, bueno, es una carrera hermosa, donde conocí gente hermosa. Mis compañeros del INEF, donde ahora está el centro de entrenamiento, ahí en la ex Republiquetas. Sí. Sigo en contacto con ellos, son gente hermosa, realmente. Tenemos un WhatsApp en donde valoro muchas cosas que aprendimos en ese ámbito, y yo aprendí mucho ahí también, y también hice el curso de entrenador de vóley. Como era jugador, empecé a dirigir equipos, y entonces, valoro mucho la capacidad de conducción de grupos que aprendí en ese medio, y también a conocer mi cuerpo, a encontrar métodos de entrenamiento, a descubrir la salud que hay en el movimiento, en el ejercicio y en los buenos hábitos. A ver, no estoy entendiendo. ¿Y paralelo estabas estudiando para ser director o todavía en la carrera no había aparecido todo esto? No, solamente me gustaba mucho el cine. Mi padre era una persona muy cinéfila. En Gesell él había fundado con otros amigos un cineclub.
Y en esos años, mientras tanto, yo empecé a asomar la cabeza. Hice un curso con un director de los años 60 muy famoso que se llamaba David Cohn, que lamentablemente en esos años, bueno, tuvo que irse de la Argentina. Y después empecé a estudiar con el único director que se había dedicado a la enseñanza, que era Simón Feldman, un director que había hecho una película llamada Los de la Mesa 10. Y bueno, en un viaje por Europa descubrí, porque en esa época todo tenías que ir a verlo, no existía internet como ahora. No había celular, no había nada, había que viajar y verlo claro, perfecto. Exactamente, en uno de esos viajes fui a Cinecittà, en Roma, porque, bueno, mi padre me había llevado a ver muchas películas de Fellini, de Monicelli, de Ettore Scola, las películas de lo que se llamó los clásicos. La comedia a la italiana, el neorrealismo italiano, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini. Así que fui a conocer esos estudios y en ese momento me enteré que ahí había una escuela, que un año después se abría una convocatoria para dar un examen y que de ser admitido, que era algo muy difícil, iba a tener una beca. Así que me preparé, estudié. Y decinos, ¿qué edad tenías ahí? Contextuanos un poquito, ¿qué edad tenías? 22 años tenía. Ah, claro. O sea que me preparé, estudié italiano, legalicé mis títulos, los traduje, preparé un corto que se puede encontrar en YouTube muy fácilmente, que se llama Testigos en Cadena, y con ese corto bajo el brazo, un año después, ya parlando italiano, y con un trabajo que estaba bien, que hablaba un poco de la tragedia de la dictadura, en una ficción, era un policial, se llama Testigos en Cadena y está en YouTube, así que quien tenga curiosidad o interés lo puede encontrar muy fácilmente. Y entonces con ese trabajo di un examen que fue muy difícil, llevó mucho tiempo, y gracias a mi actividad anterior, para poder vivir todos esos meses, que fueron casi 7 meses de exámenes, encontré un equipo de vóley de tercera división. El deporte siempre te salva, el deporte siempre te salva. Y eso fue muy notable porque hice una experiencia muy linda. Por un lado, estaba tratando de entrar a la escuela más importante de cine de Italia y de las más importantes de Europa, con la crème de la sociedad romana. Y por el otro lado entrenaba un grupo de chicos que eran hijos de obreros en un barrio periférico. Buenísimo. Así que tuve la experiencia de conocer 2 Romas diferentes, la Roma más burguesa y la Roma más de barrio periférico, que sería la de las películas de Pasolini, por ejemplo, la Roma di Borgata, como se dice en italiano. Así que bueno... Tengo un paréntesis ahí, ¿no? Bueno, yo creo que ahí encontramos el momento. El momento fue, el hito que te cambió fue el viaje, ¿no? El viaje y la visita a este lugar que te motivó, porque volviste y te preparaste un año largo para ir, ¿no? Y después siempre nosotros los argentinos, lo que sacamos nosotros los argentinos, no podemos estar con el ABC y con el XYZ, convivir, tomar ideas de todos que congreguen nuestras cabezas y ahí vamos, ¿no? Que es difícil porque yo estoy seguro que todos los que fueron a estudiar con vos fueron con esa misiva, estudiaban ahí y no hacían otra cosa que prepararse y estudiar para ahí y no tenían toda la otra vivencia que nos estás contando ahora, ¿no? Efectivamente, y yo un poco en ese momento también lo padecía porque terminábamos las clases y todos se iban al cine y después a cenar a un restaurante. Yo no podía pagarme un restaurante y me tenía que... Al vóley y a la hamburguesería. Pero bueno, fue una experiencia que me enriqueció mucho y mirá, el 2019, antes de la pandemia, en el Festival Latinoamericano de Trieste, hicieron una retrospectiva de mis películas. Y como las subtitularon al italiano, en la escuela de cine, que se llama Centro Sperimentale di Cinematografia, Centro Experimental de Cine, sí. Aprovechando que estaban las copias subtituladas al italiano, replicaron esta retrospectiva y me invitaron. Y a la proyección vinieron todos mis amigos,
mis profesores, mis compañeros de la escuela, pero también vinieron los jugadores de vóley ¡No! que yo entrenaba. Buenísimo. Bueno, con quienes mantuve una amistad a lo largo de los años, así que fue muy lindo, fue muy hermoso encontrarme con gente diferente. Bueno, eso de sostener los grupos también es muy de profe de educación física, ¿eh? Nosotros los profes siempre sostenemos grupos, sostenemos alumnos del 70, alumnos del 80, y yo sostengo y todavía ya tienen hijos y los hijos ya los conozco, ¿no? De mis alumnos, sí. Es una locura. Y eso es algo muy hermoso, porque las personas somos diferentes, tenemos nuestros puntos en común y nuestras diferencias, pero las relaciones son algo hermoso que te enriquece, y que poder tener eso en la vida es de las cosas más lindas que puede haber. Mirá, mi hija antes de este viaje viajó por Europa y todos mis amigos, mis compañeros la recibieron en sus casas, y cuando volvió me dijo, qué lindo, cómo te querían, todo lo que te querían me lo demostraron a mí y me recibieron de una manera extraordinaria. Qué bueno eso. Eso es algo muy lindo, porque uno con el tiempo se da cuenta de que todo vuelve. Las personas con las que uno se va cruzando en la vida, te las volvés a encontrar. Eso es lo que nosotros, eso es lo que después se llama legado, ¿no? El legado que uno va dejando en la vida, que antes era post-mortem y hoy ya se puede vivenciar todos los días. Mirá, tu hija ya vivió el legado de tu accionar en otro lugar del mundo, ¿no? Que es buenísimo. Exactamente. Vamos a ir a una pausa. Hemos llegado con Fernando ya a Europa, hemos llegado a donde estudió y ahora vamos a pasar el segundo bloque a hablar de lo que realizó cinematográficamente y de lo último, Inmortal, que seguramente les va a encantar. Yo vi el trailer en YouTube, está espectacular, pero seguramente nos va a contar después de la pausa. Amigos de Gente Común, no se muevan de ahí. Ya volvemos. Y seguimos, amigos de Gente Común, acá estamos con Fernando, habíamos llegado a Italia, él ya estaba prácticamente recibido y comienza el trabajo. Contanos, ¿cómo fueron los primeros pasos hasta llegar a Inmortal, lo último? Bueno, en Roma tuve la suerte de que una vez, en principio tuve la suerte, en la escuela te producía un trabajo en cada año, entonces en esa época solo se rodaba en 35 milímetros, en celuloide, así que era muy difícil poder filmar y fue una suerte porque la escuela tenía estudios y tenía técnicos y entonces, bueno, con mis compañeros y con los equipos de la escuela filmé varios trabajos, varios cortos que tuvieron recorridos muy interesantes por festivales. Conocí actores y actrices italianos de primera línea. Y luego empecé a trabajar como asistente de dirección en la industria del cine italiano. Primero como pizarrero, que es el que hace el track. No te puedo creer. Y anuncia sí. el número de toma y de escena y la repetición. Luego como continuista, que es el que hace la continuidad de las escenas, porque las escenas en una película no se filman una atrás de la otra consecutivamente como después el espectador las ve. Entonces tiene que haber una cierta continuidad de vestuario, de lugares, de barbas, de pelo, de una cantidad de cosas que hay una persona en el equipo que se llama el continuista que se ocupa de eso. Y luego como asistente de dirección, que es quien maneja el set, que es como la voz del director. Así que ahí pasaste por todas las instancias, no te quedó nada por hacer. Hice todo. Y después vine a la Argentina y también hice todo, porque lo primero que yo hice acá fue un trabajo con Fito Páez, que se llamó Ciudad de Pobres Corazones, que fue con larga duración sobre todo el disco, que fue un hito. No había, los músicos no tenían... No tenían toda una historia del disco filmada. Exactamente. Acá era una especie de película hecha en video, año 87. Y también filmé un corto con Luis Alberto Spinetta como protagonista, que fue el único trabajo en que Luis hizo un personaje. Y luego de eso me invitaron a dirigir una telenovela que se llamó Cosecharás tu siembra, que en ese momento para mí me daba un poco de vergüenza, porque yo tenía aspiraciones de hacer una película, pero por suerte acepté,
porque fue un ejercicio y un aprendizaje poderoso. Durante todo un año filmé 120 capítulos, trabajé con actores extraordinarios como Lautaro Murúa, Virginia Lago, Norberto Díaz, Pablo Brixta, una cantidad de actores fabulosos. Esa era una telenovela protagonizada por Luisa Culioc y Osvaldo Laport, y transcurría en Italia en el 1910. Así que yo también, mi conocimiento de Italia... Podías aportar un montón, claro. Exactamente. Así que fue una linda experiencia y después de eso... Es durísima, dicen que la telenovela es durísima, ¿no? Porque yugo todos los días, dicen que es desgastante. Más 120 capítulos, 120 capítulos en un año, era uno cada 2 días, uno cada 3 días. Exactamente. O sea, era mucho. En ese momento construimos en Puerto Madero, que era un lugar totalmente desierto, construimos una ciudad de Sicilia, eran unas calles de Palermo, así fue una experiencia muy interesante, y para lo cual volví a viajar a Italia, porque era una coproducción con Berlusconi. Y después de eso me invitaron a dirigir en Canal 13 una serie que se llamaba Zona de Riesgo. La conocí, sí. Una serie muy famosa. Sí. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con Alberto Ure, que era un director de teatro muy, muy único y especial, y de dirigir grandes actores como Rani, Romano, Lorenzo Quintero, Cristina Vanegas. No te faltó ninguno. El debut de esa época eran todos los número 1, claro. El debut de Soledad Villamil, el debut de Inés Esteves, el debut de Peretti. Así que mucha experiencia. Y una serie que era un unitario, que tenía 30 puntos de rating, se veía en todos lados, todo el mundo hablaba de eso. Así que también fue una gran experiencia. Y después de eso, dirigí los primeros capítulos de Poliladron, el principio de Polka. Fui el director del principio de Poliladron, y luego me fui de ahí y hicimos una serie que fue como una anticipación de las series actuales, que se llamó Bajamar, una serie protagonizada por Leo Sbaraglia, Norman Brisky, Patricio Contreras, Alejandro Urdapilleta, un gran elenco, que se hizo en cine. Así que, bueno, rápidamente tuve la suerte de ganar un concurso de óperas primas en el Instituto de Cine y de hacer mi primer película, que se llamó La Sonámbula. La Sonámbula, perfecto. Con un guión de Ricardo Piglia y de Fabián Bielinski, y con un elenco fabuloso, con Gastón Pols, con Eusebio Poncela, un actor español muy, muy conocido. ¿Y dónde se grabó esa? Esa se filmó, porque esa todavía se filmó en cine. Esa película se filmó en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en Carué, en Pigüé, y mucho aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, me dediqué al cine, ya estaba totalmente lanzado. Ahí ya está claro. Bueno, después toda la previa fue muy grosa también, ¿eh? Polka, pasaste por todo, Canal 13, producciones con actores terribles, o sea, la previa fue muy grosa. Y había adquirido una experiencia y un oficio que siempre es fundamental en cualquier actividad, ¿no? Claro, así que perfecto. Bueno, después seguí. Pero a ver, pasemos, el tiempo es tirano, pasemos a Inmortal. Contanos un poquito, que ahora seguramente vamos a poner todas las referencias para que estén en el estreno, contanos cuándo se estrena, de qué se trata. Sé que tiene que ver con una historia muy personal. Leí algo que tiene que ver con lo que te motivó a la película, es algo muy personal. Contanos un poquito. Bueno, Inmortal es una película de ciencia ficción hecha de manera muy artesanal, con un gran elenco, con Belén Blanco, Daniel Fanego, Diego Velázquez. Este es un trío con el que yo ya había trabajado en una serie que hicimos para la televisión pública que se llamó Los Siete Locos y los Lanzallamas, basadas en las 2 novelas de Roberto Art que hicimos en el 2015. Así que eran actores con los que yo ya había trabajado, que admiraba mucho. Y la historia es una historia en donde hay una dimensión paralela, donde los muertos que han podido pagar por tener ese lugar en la eternidad,
pueden ser visitados y siguen viviendo ahí, todo digital, todo un mundo digital. Entonces es como un invento. En realidad yo, cuando falleció mi padre, había quedado muy, muy deseoso de seguir en contacto con él, y empecé a fantasear con la posibilidad de que esto exista, y es algo que ya existe, porque hace poco leí unas noticias en donde hay un teléfono en Corea, en donde uno, si previamente dio material de un ser querido fallecido, puede hablar por teléfono con él. Entonces claro, el software va armando las respuestas de acuerdo con todo el material previo. Tal cual. Terrible. Y esto es un poco el planteo de la película, ¿no? El planteo de la película es a esta chica que le abren la posibilidad de volver a encontrarse con su padre muerto en una ciudad de Buenos Aires completamente vacía, porque es algo que recién está empezando a suceder y hay muy pocos muertos que habitan la ciudad. Entonces, la idea es muy loca, pero como vos decís, ya tiene matices de realidad. No, es que la realidad nos supera siempre, ¿viste? Yo creo que, y además creo que la ciencia ficción es uno de los géneros más políticos. Entonces uno desde ahí puede también dar una mirada sobre el mundo, sobre una propia mirada sobre la realidad, sobre este capitalismo salvaje donde uno con dinero puede comprar hasta la inmortalidad. Durísimo. Así que bueno, y ahí también hay una historia de amor y una trama de acción. Es una gran aventura la película. Y bueno, y el elenco lo completan actores también de mucho nivel, como Patricio Contreras, como Analía Couceiro, como la Pipi Oneto. Sí, estuve viendo algo, la verdad que estuve viendo algo muy bueno, muy bien logrado, las imágenes, todo, el trailer que pones en YouTube, ¿no? Contanos, ¿cuándo se estrena y en dónde? Contanos. Inmortal se estrena el 2 de diciembre, seguro en Malva Cine, la sala del museo que está en Figueroa Alcorta, que es una sala muy, muy linda, se ve muy bien, se escucha muy bien, y además no es solo ir al cine, sino que ir a un museo donde hay un bar hermoso y un lugar muy lindo, y además la entrada es muy barata. No sabemos exactamente qué días y en qué horario, porque eso depende mucho de las películas que siguen o no en cartel ahí. Y luego seguramente va a salir también paralelamente el 2 de diciembre en algunas otras salas comerciales. Y bueno, y después seguramente Algumón, que es el cine donde se ve el cine argentino. Claro. El cine argentino puede seguir siendo visto. Así que bueno, espero que la gente, digamos, además de apoyar el cine argentino, que es el reflejo de nuestra cultura y de nuestros guionistas, nuestros directores, nuestros actores, nuestras historias, además creo que la película vale la pena que vengan a verla porque van a pasar un buen momento, van a entrar en una dimensión de un relato muy fantástico y bueno, y se van a olvidar un poco del cotidiano, que es seguramente va a ser así. Bueno, ya quedó dicho lo de la película, seguramente vamos a poner plaquita y todo para que la gente no se pierda. Y ahora tenemos nuestros últimos 3 minutos que, Fernando, son para vos. Te vamos a dejar en cámara para que le dejes un mensaje a la gente común que nos escucha. Todo tuyo. Bueno, yo desde el lugar que tengo relacionado con la cultura, lo único que puedo comentar es el valor de la cultura, el valor de leer. Los libros son una puerta a dimensiones que te llevan a otros momentos de la historia, a otros planetas, a otros universos, a otras historias, y con solo abrirlo ya estás en otro mundo. Y esta realidad difícil que vivimos, agravada significativamente por la pandemia, necesita que nuestro espíritu lo cultivemos. Y el arte es algo que te cura, que te sana. Yo hice una película que se llama La Boya, que trata de eso. Trata de que cualquier persona puede trascender a través de la expresión artística. Y cuando me refiero a la expresión artística, no me refiero al éxito, no me refiero
a cantar para ser escuchado por cientos de miles de personas. Me refiero a cantar, me refiero a actuar, me refiero a escribir, me refiero a expresarnos, porque toda esta sociedad, todo este capitalismo salvaje nos lleva a que lo único importante es ganar dinero. Y eso es lo que nos arruina la vida. Es obvio que todos necesitamos tener dinero para pagar el alquiler de nuestras casas cada fin de mes. Pero lo que nos salva es la expresión artística. Muchísimas gracias por darnos este espacio. La verdad que fue todo un aprendizaje desde el recorrido de tu vida hasta lo último que hiciste, hasta la película Inmortal. Fue todo un aprendizaje. Te agradezco darnos este espacio y este mensaje final, que la verdad que fue excelente. Gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Amigos de Gente Común, nos vamos. Gente Común como vos, como yo y como Fernando. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau, chau.